En nuestras relaciones, cada palabra y cada acción importa, no solamente en las relaciones de pareja, también en las relaciones sociales, de amigos, en los contextos de trabajo. Se dice que todo acto tiene su consecuencia y de eso va justo la responsabilidad afectiva. El problema es que el impacto no siempre es inmediato, muchas veces es a medio o a largo plazo y a veces, de hecho, incluso ni siquiera somos conscientes de ello. Te propongo un pequeño ejercicio. ¿Serías capaz de poner nombre o contexto a una conversación o una situación que te ha herido, o que te ha cambiado, que te ha hecho daño, que no se hubiese gustado decirle a esas personas que lo provocaron? Pero yendo un poquito más allá, ¿cuántas veces habremos sido nosotros las personas que hemos hecho ese daño? Esta semana dedicamos el podcast de Hemisferio Izquierdo a ser más conscientes del impacto de lo que hacemos y decimos y a ser más comprensivos con nuestros iguales. Hola, soy Judith Izquierdo y esto es Hemisferio Izquierdo, el podcast de Psiquia. Enia Sánchez, psicóloga de Psiquia, bienvenida. Hola Judith, ¿qué tal? Encantada. Hoy vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Es un término, yo siempre digo que en salud mental también hay modas. Normalmente las redes sociales hacen que haya términos un poco como que salen más a la luz o antes no los habíamos identificado como tal, pero bueno, sí que es cierto que en la era de la falta un poco del compromiso, de las relaciones fluidas, del cortoplacismo y la inmediatez, la responsabilidad afectiva tiene mucho sentido, ¿no? Cuéntanos un poquito para aterrizar, o sea, ¿de qué hablamos? ¿A qué se refiere la responsabilidad afectiva? Cuando hablamos de responsabilidad afectiva, digamos que es el ingrediente esencial en toda relación, no solamente de pareja, sino también a nivel social o familiar, para poder sentir que estoy en el lugar adecuado, que estoy tranquilo, que estoy seguro y que la otra persona me va a tener en cuenta. Es un ejercicio que cada uno pues empezamos a practicar y nos tienen que enseñar a practicarlo, y va a incluir a otros términos, los va a englobar, como pueden ser el tener empatía, el tener una escucha activa, es decir, yo no solamente estoy escuchando a la otra persona, sino que le hago saber que la escucho a través del lenguaje verbal, comunicándoselo con palabras, y a través del lenguaje no verbal, con los gestos, cómo me posicione ante esa persona, si la estoy mirando a los ojos o, sin embargo, pues puedo estar yéndome para otra parte, cortando la conversación, no teniendo en cuenta a la otra persona e incluso no dando explicación. Como seres humanos necesitamos ponerle explicación a las cosas para buscarle ese sentido y ese equilibrio y poder actuar acorde al significado que yo le he dado. Si no, habría caos, habría confusión. Entonces la responsabilidad afectiva sería todo lo contrario a ese caos. Hablas tú muy bien, ¿no?, de que hay dos partes, ¿no?, en toda relación, sea en el contexto que sea. Es verdad que tendemos un poco a siempre ver el otro punto de vista, ¿no?, el de hay alguien que no es responsable efectivamente conmigo, es decir, o no me da explicaciones, o no se comunica debidamente, o desaparece, o va y viene, un poco juega con mis emociones, etcétera. Pero claro, aquí el punto de partida esencial es ¿cuál es nuestro papel en esta comunicación entre dos, ¿no? Porque nosotros también tenemos esa parte de responsabilidad y también influye en cómo se está comportando la otra persona. Así es, no es solamente la responsabilidad afectiva con el otro, cómo se comporta respecto a mí, sino también mi autorresponsabilidad afectiva. De hecho, creo que se habla menos de este término hoy en día. Igual yo quiero comunicarle a la otra persona mis necesidades, qué es lo que espero de esa pareja o qué es lo que quiero y qué me gustaría conseguir con ella, y poder compartir con la otra persona los valores y compartir la vida, que sea complementaria en mi vida y a lo que yo quiero conseguir. Que eso parte primero por una honestidad importante, ¿no? Es el decir, oye, bueno, creo un escenario, ¿no?, hipotético, estoy conociendo a una persona, el ser honesto y decir, yo busco esto, ¿no?, y decirlo con claridad para que la otra persona sepa un poco a qué se atiene. Eso ya sería ir cumpliendo mi parte de responsabilidad. Así es. Es más, cuando yo me pongo en ese papel, digamos que sería un yo adulto, tengo en cuenta el yo adulto tanto mi parte racional como mi parte emocional. Tengo en cuenta también que puede haber miedos, que serían esas partes más vulnerables de la personalidad. Pueden haber miedos a comunicarte lo que estoy sintiendo porque no sé qué es lo que vas a sentir tú. Entramos con esa incertidumbre al principio y que va a haber en el día a día, nos va a acompañar. Entonces, para aclarar esa incertidumbre, en la medida de lo posible, voy a tener que comunicarme si quiero construir en esa relación sana. En el momento en el que yo me pongo en mi yo adulto, hago que la otra persona haya más probabilidad de que se ponga también en su yo adulto y me pueda contestar, ya sea bien un sí, o sea bien un no, o un no sé.
pero ya sería una respuesta. Muchas veces alargamos esos silencios porque priorizamos los sentimientos de la otra persona antes que los nuestros propios. Vale, por miedo a lo que pueda pasar o al que no se cumplan expectativas, que a lo mejor, claro, ya el planteamiento no es del todo correcto, pero tendemos a evitar conversaciones difíciles, ¿no? Así es, evitar conversaciones incómodas por miedo al conflicto, por miedo al rechazo, a que esa persona acabe no queriendo iniciar la relación conmigo, y así poco a poco me voy metiendo en bucles de comportamiento, de frustración. Creo que sin la otra persona pues no voy a conseguir nada, porque al final vemos a la pareja como el conseguir algo y no el compartir, sabiendo que habrá personas con las que podamos compartir y otras con las que no, pero para saber que puedo compartir con esa persona tengo que comunicarlo. Y el conflicto, el llegar a conversaciones incómodas, el poder profundizar, me da al menos la oportunidad de elección, de poder elegir, porque si no, no cuento a priori con esa libertad. Claro, o sea, reducimos incertidumbre también, ¿no? Y entonces también podemos ser más nosotros mismos, ¿no? Porque, claro, cuando intentamos el complacer siempre a la otra persona, por miedo a eso, pues, o a no herir sentimientos, o a que no se estropee lo que creemos que estamos construyendo, o a que no salga como nosotros esperamos, al final estamos validando un estilo de comunicación que seguramente no nos traiga nada bueno, ¿no? Eso es, incluso podemos llegar a confundir el apego con el amor. Yo creo que estoy en esa relación aunque no me esté dando las explicaciones suficientes o que yo considere suficientes, aunque me sienta mal, sigo ahí porque socialmente decimos pero le quiero. Como si eso fuese amor. Y es apego, es necesidad, lo estoy buscando desde la desesperación. Cuando yo busco a alguien desde la desesperación, cuando pienso que si la otra persona no podría ser nada, o cuando incluso me quiero quedar ahí porque pienso que solo estaría peor y que todo sería una catástrofe. Ahí no estoy queriendo desde ese amor, porque es una necesidad que no está cubierta. También hay una parte de egoísmo en esto de la responsabilidad afectiva desde el punto de vista de, bueno, me voy quedando con lo que me interesa y no me quedo en esta superficie, no profundizo más y así evito el que se estropee a lo mejor esta situación. Puede ser tema de egoísmo o puede ser también tema de, bueno, me voy a priorizar a mí mismo. ¿Hasta qué punto el priorizarme a mí mismo no es ser egoísta? ¿Cuándo es no ser egoísta? Cuando en el momento en el que yo me quiero priorizar, que cada uno como ser individual tiene que priorizarse. ¿Cuándo no se convierte en egoísmo? Cuando yo comparto esa responsabilidad afectiva. Como yo me estoy priorizando en este momento, ok, situación A, persona que se prioriza a sí misma y decide no mantener una relación profunda o solamente mantener una relación sexual con una persona. Pero lo comunica en el momento en el que le da la oportunidad a la otra persona de elegir y que le diga, ok, pues quiero continuar en esa relación sexual sin que implique nada más. Ahí no tendría que por qué haber ningún problema porque las dos personas se lo han comunicado. A situación B, pues una persona quiere mantener solamente relaciones esporádicas o relaciones sexuales sin llegar al nivel afectivo y la otra persona está a la espera de que esta relación se convierta en algo más, pero sin tener nada en claro. Aquí ya sí hablaríamos de egoísmo porque yo tengo una idea en mente que no estoy comunicando, ya sea bien para mantener una relación de tipo amor romántico o una relación de tipo solamente sexual. O sea que al final, claro, o sea, cada uno es desde el enfoque que, o sea, lo que persiga un poco, que hay personas que sí pueden tener claro lo que buscan, también nos podemos encontrar el caso que muy vinculado con la responsabilidad afectiva del que es que no sé ni lo que quiero, ¿no? Y entonces esa ambigüedad que hace que no transmitamos porque tampoco terminamos de concretar nuestra posición también impacta en la otra persona. Así es. Yo puedo no saber lo que quiero, pero en el momento en el que lo comunico, igual la otra persona ya decide, no voy a estar este tiempo aquí contigo, no porque lo pierda, sino porque yo no tengo que resolver este conflicto o no quiero resolverlo ahora. Es igual algo que tienes que resolver tú en individual y cuando nos volvamos a encontrar, si nos encontramos, pues decidimos qué hacer. Pero se trata de, vamos a ver cada uno que tiene que resolver. Tiene que mirarse uno a sí mismo, interiorizar, hacer introspección y decir, ok, ¿en qué momento me encuentro? También saber de nuevo cómo esto se relaciona con el apego. Se ha visto que hay personas con apego ansioso que van a tender a confundir las relaciones sexuales con amor, como el mayor vínculo de intimidad.
Personas de apego evitativo, por lo contrario, igual utilizan el sexo como una vía solamente de placer y no son capaces de conectar emocionalmente. La típica escena que vemos en las películas cuando dos personas después de un acto sexual pues se levantan y cada una se va a su casa, como si ahí no pasase nada. Sin embargo, se ha visto que a personas con apego seguro tienden a relaciones que son más largas en el tiempo y duraderas. Sí apuestan por esas relaciones. En el momento en el que hay una mayor comunicación y yo soy capaz de entrometerme en discusiones para sacar algo positivo, veo los obstáculos como obstáculos hacia la meta, pero no como una meta que está fracasada, que ya es el fin de la relación. Eso también es importante. Sí. Al final, un poco esa parte de responsabilidad afectiva tiene mucho de madurez emocional, ¿no? Eso es. O sea, el saber lo que sentimos y ser capaces de transmitirlo, ¿no? Porque también podemos saber lo que sentimos y me mantengo al margen y un poco voy haciendo en mi vida, o sí que sé lo que siento y aparte te lo comunico para que la otra persona desde la libertad, ahí está esa responsabilidad, ¿no? Tome la decisión, bien sea de espera o bien ya me va bien también esta relación como estamos, o bueno, vamos viendo lo que ocurre, ¿no? Así es, Judith, la madurez emocional es sinónimo de esa responsabilidad afectiva. Si yo no tuviese esa madurez emocional, una persona inmadura emocionalmente es una persona que no tiene inteligencia emocional, es decir, no cumple con una empatía hacia el otro, no cumple con esa escucha activa, con ese lenguaje, con esa comunicación asertiva, donde yo voy a entender mis razones, también voy a entender las tuyas y vamos a llegar a un punto intermedio, pero vamos a llegar a un punto. No llevo a cabo una comunicación más bien de tipo pasivo, donde yo soy sumiso, me callo, no comento nada acerca de lo que me gustaría obtener de ti, o por el contrario una comunicación agresiva, donde esto es así, punto, porque yo lo digo y esto lo voy a hacer así, porque yo quiero y tú te aguantas, tú has decidido y sabes perfectamente, esto también se da en muchas relaciones más esporádicas, vale, pues tú sabes que estamos aquí, tú sabes que igual no tenemos nada y con lo cual no tengo responsabilidad contigo, si no somos pareja te puedo ser infiel, o como no somos pareja, pues puedo mantener relaciones sexuales de infidelidad con otras ya personas. Que esa delgada línea con el abuso emocional, ¿no? O sea, de cómo no comparto contigo pues esta idea de pareja, etcétera, o tú has validado que yo me comporto de esta manera, pues me permito de alguna manera tratar mal a la otra persona, ¿no? Porque la otra persona se deja tratar mal, no sabe cómo gestionar esas situaciones o no sabe tampoco parar. Así es, a priori eso no es sano. Antes que ser pareja, somos personas, somos humanos. Y si seguimos unos valores morales de convivencia, de relación, de estar el uno con el otro, tenemos que cuidarnos unos a otros. Si no, esa supervivencia, el poder tener un vínculo con otra persona para, desde el amor, pues tener descendencia, ir creciendo en salud mental como personas, va a influir mucho si yo, bueno, pues doy por hecho hasta que yo no le pongo un nombre a lo que tenemos, no tengo que por qué comportarme bien contigo. Hablábamos de esta parte de nuestra propia responsabilidad, también hay otra parte de cuando sufrimos la falta de responsabilidad afectiva de una segunda persona, ¿no? Y que es difícil de gestionar. Pues por ejemplo se da eso en relaciones esporádicas o personas con las que mantenemos cierta comunicación y desaparecen, o relaciones intermitentes que aparecen y desaparecen, que todo esto, claro, influye muchísimo en nuestra visión de futuro, nuestra visión de la relación de pareja, cómo nos afecta, heridas que nos va generando, desconfianza, autoestima, o sea, tiene un montón de implicaciones la responsabilidad afectiva al final. La responsabilidad afectiva que yo tenga, tanto para mí como para los demás, va a depender mucho de la autoestima que yo tengo, que no es solamente cómo me percibo a mí misma, sino más bien cómo me han hecho los demás hacer que yo me perciba, en primera instancia la familia. Antes de intentar buscar respuesta a la otra persona, que considero que no está teniendo una responsabilidad afectiva conmigo, tengo que buscar esas respuestas en mí, el ver por qué yo estoy tolerando esto. No como culpable la otra persona, porque entonces me desresponsabilizo, espero que la otra persona tome el control, y tampoco yo como culpable, porque entonces me voy a fustigar, voy a atender a síntomas más de estilo depresivo, de estilo apático, sino, ok, voy a buscar respuestas. ¿Por qué estoy yo tolerando esto? ¿Por qué me he saltado estos límites? ¿Qué me ha hecho que me quede aquí? Que yo creo que esto, bueno, pues lo puedo ir tolerar este sufrimiento. Posiblemente sea porque o ya he tolerado ese sufrimiento antes, o he visto que, bueno, que puede ser lo normal y que puedo aguantar. En el momento en el que yo estoy aguantando en una relación actual, es porque he visto que ha sido normativo y he tolerado el aguantar en relaciones pasadas. Lo hemos visto en casa, ¿no? En la familia, por ejemplo. Eso es. Es más, para ver cómo yo creo que me deben tratar, va a depender mucho de la percepción que he tenido de calidad de mi relación
conmigo hacia cada padre y de la relación que han tenido entre ellos. Luego también es cierto que la responsabilidad afectiva es un término, o sea, es muy amplio, pero cada vez tenemos más educación emocional, o se presupone de alguna manera, muchísima más información, acceso a divulgación. Sin embargo, ¿cuántas veces vemos en parejas jóvenes el hecho que se repite de una cierta disconformidad con lo que se tiene, pero no tener capacidad para cambiar esa situación, para ver de qué manera podemos afrontarla de otra manera, para marcar las famosas líneas rojas, ¿no? O poder entablar esa comunicación que falta? O sea, ¿esto un poco a qué se debe? Cada vez más divulgación, pero sin embargo estas carencias que tenemos de comunicación. Hay muchísima información y cuanto más información hay y no está dosificada o no se ve en la persona en concreto cómo está afectando a esa persona en concreto, sino que nos quedamos en la superficie. Es como quedarnos en la superficie de un iceberg. Ok, me está tratando mal, sé que me está hablando mal, esto yo lo puedo encontrar también en redes, sé que esto es así, pero hay que ir más al fondo, porque eso es el síntoma, no es el problema. El problema es ver por qué estoy tolerando, como comentaba antes, que me están tratando mal, en una sociedad donde, bueno, pues cada vez sí hay más información y más estímulos, y cuanto más posibilidades hay, más duda entra. Miedos que tenemos interiorizados. Así es, miedos que puedo ir arrastrando desde el pasado, vergüenza de querer afrontar. Estamos en una sociedad de comparación. ¿Cómo voy a decir esto si me van a comparar con esta otra persona? Ya nos pueden comparar incluso desde que somos hermanos. Entonces, bueno, pues voy a ver, cuál es mi círculo de confianza, cuáles son mis factores de protección y voy a pedir ayuda ahí, voy a ver qué pasa ahí. Yo porque tengo este concepto y voy a pedir esa ayuda al profesional que sepa ayudarme y que se siente y que de una forma lo más objetiva posible pues intente mirar ese foco y diga, ok, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu historia? ¿Y qué te está pasando? Más de vamos a encasillarte en un diagnóstico o en otro o en una etiqueta, porque esto solamente sirve en un primer paso para explicar, ok, a mí esto me huele, ¿no?, a que ocurre algo, gracias a las tecnologías que antes no estaban, pero ¿qué es ese algo? ¿Cómo me está afectando? Porque un mismo algo, una misma, llámalo patología, llámalo estado emocional, no afecta por igual a una persona u otra, va a depender de factores de riesgo y protección que tenga en su vida. Claro, al final en muchas ocasiones, ¿no?, se buscan como píldoras o consejos mágicos, ¿no?, el top 10 consejos para resolver esto, y es mucho más profundo, ¿no? Es nuestra capacidad para entender lo que nos pasa, por un lado, que ya es difícil de por sí, y por otro lado el cómo gestionamos esta situación, ¿no? También es esa parte que tú mencionabas muy bien, ¿no?, del hacernos responsables de lo que nos ocurre y ver qué podemos hacer, ¿no?, más allá del qué está haciendo la otra persona. Pero también en la era moderna es muy fácil el ser irresponsable, efectivamente, teniendo en cuenta que todos podemos serlo. O sea, por una parte podemos ser víctimas, pero por otra parte participamos de ello de alguna manera. Por ejemplo, pues el ghosting o esta facilidad digital que tenemos para estar de manera invisible, ¿no? Me veo las stories, le doy like, no le contesto o no le di explicaciones en el pasado, pero sigo estando presente, ¿no? Y eso nos bloquea, o cómo nos influye a la hora de seguir avanzando. Así es, digamos que todos podemos situarnos unas veces en la posición de víctimas y otras en la posición de verdugos. Igual yo pues puedo estar quejándome y puedo estar sufriendo porque alguien me ha realizado ghosting, es decir, ha dejado de hablarme sin ninguna explicación, ha desaparecido de mi vida, pero yo al mismo tiempo puedo estar no manteniendo comunicación con otra persona y sin embargo pues darle un me gusta en cualquiera de las redes sociales o mandar un comentario indirecto o meterle pues en una lista privada, como bien conocemos en la red social tan famosa como es Instagram, de mejores amigos, a personas que realmente no cumplen esa función en la vida real, de mejor amigo, del vínculo que implica el tener una amistad con alguien, e igual son desconocidos. Entonces poco a poco vamos contribuyendo sin darnos cuenta a ese juego, digamos, emocional, cuando no tendría que haber ese juego emocional, sino que se tendría que tratar desde una línea base de estos son emociones, hay que tomárselas en serio y no hay que jugar con ellas. Es más, el poder, ¿no?, anticipar todo esto, pero ya desde incluso los colegios, desde más pequeños, que pueda ser una educación que no solamente tengan que brindar las familias. Es cierto que de alguna manera muchos participamos en ello, ¿no? Es decir, muchas personas que vienen con situaciones de que no saben cómo gestionarlo, pero de alguna manera permiten que esta reciprocidad ocurra, ¿no? Es como, no quiero saber de ti,
pero bueno, de alguna manera seguimos con este juego que nos sigue haciendo, profundiza, ¿no?, en el dolor o en el daño. Así es, de nuevo es una intermitencia que va a afectar a mi cerebro, ya no solamente psicológicamente, sino químicamente. No quiere decir que yo no tenga valor para salir de eso, o que sea más vago, que no sea capaz. Es que afecta... No es un tema de voluntad, ¿no? Así es, afecta a nivel neuroquímico. En el momento en el que mis niveles de cortisol van subiendo y van bajando en esos picos, se crea una adicción. Se ha visto que las relaciones tóxicas crean la misma adicción que puedan crear otras sustancias como bien pueden ser la cocaína. Entonces, en ese momento en el que ya mi cerebro entra en juego, yo entro en dinámicas que yo no sé cómo gestionar. En el momento en el que yo vea intermitencia y que vea esos picos de ansiedad y ahora de repente euforia y estar bien, y pasar por lunas de miel con esa pareja, es decir, estamos muy mal, podemos discutir, pasa de mí y ahora llega un momento de reencuentro donde estamos bien y me quedo con lo positivo. Esto puede ser tan intenso que puede hacer que sea pues un pez que se muerde la cola, entra en bucle esta dinámica. Sí. Entramos en un bucle en el que realmente no se termina de resolver los motivos que nos llevan a conflicto, ¿no?, a que ocurran esas intermitencias o a saber esa profundidad que se necesita, ¿no?, del por qué pasan las cosas. Así es, no entramos en la profundidad al no poder ni siquiera preguntarnos a nosotros mismos, sino que pues me veo inmerso en esto, no sé cómo salir de aquí y me voy enganchando. ¿Cómo me puedo desenganchar? De nuevo, pidiendo ayuda, viendo quién no me hace sentir así. Ok, ¿cuáles son mis sitios donde yo me encuentro en calma, me encuentro en paz conmigo mismo, siento que merece la pena vivir, y merece la pena vivir porque siento esos vínculos de felicidad, de amor con otras personas que no me causan esta ansiedad? El amor no es ansiedad, no es necesidad, es placer, es paz, es seguridad. Al final, otra vez se repiten, ¿no?, esas recompensas inmediatas que tanto nos ha enseñado a tener Internet, ¿no?, en el que todo sea inmediato, rápido, superfluo en muchas ocasiones, y que se traslada luego también a las relaciones, ¿no?, que esperamos siempre todo lo nuevo, la emoción, las primeras veces, y bueno, también nos hacen llegar a estos puntos, ¿no? Así es, se nos olvida que el amor tiene unas etapas de enamoramiento, etapas donde hay otras hormonas presentes. De nuevo vuelvo a la biología, oxitocina, vasopresina, que son hormonas más a nivel de apego, ¿vale?, para cuando vamos a tener descendencia, hormonas que nos hacen estar más calmados, que no son la dopamina del enamoramiento, pero esto no quiere decir que sean mejor ni peor. Es decir, dentro de una relación pues habrá un esfuerzo que tiene que ser meditado, que yo tengo que poner, ¿no?, de mi parte, y habrá unos momentos donde uno ceda y otros en los que el otro ceda. Sin embargo, a través de las redes es tan fácil como darle un botón, darle un clic, y esa es inmediatez, lo tengo ya. Y tengo mucha novedad y tengo muchos estímulos. Al final, el ver redes sociales, el compararme, puede ser tan, digamos, aversivo para mi mente como lo puede ser cualquier estímulo que sea superficial, como pueden ser la adicción a los videojuegos, como puede ser la adicción a la pornografía. Yo estoy acostumbrando a mi mente a unos niveles de sustancias químicas que mi cerebro puede ser un partido de ping-pong, cuando lo natural sería que la bola fuese, ¿no?, de un lado a otro dentro de mi cabeza. Sería como un partido de tenis totalmente descontrolado. Muy bien, bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos mucha información. La verdad es que es un tema muy interesante, en el que, bueno, yo creo que siempre lo importante es el saber que tenemos la opción de que se nos puede ayudar, ¿no?, pero sobre todo el ser partícipes o responsables de lo que nos pasa a nosotros y qué podemos hacer en ese campo, ¿no? Más allá de intentar buscar culpables o sentir que no hay mucho más que hacer, ¿no? Así es, de nuevo, preguntar, pedir ayuda y saber, ok, pues yo le he dado esta explicación, ¿estaré yo contraria o estaré yo contrario? ¿No será esto lo que es verdad o no? No se trata incluso tampoco de buscar la verdad o la mentira, sino hay otra interpretación que a mí me haga estar mejor con esto que me está ocurriendo, y empezar por ahí. Muy bien, gracias. Pues gracias de nuevo por tu participación, y gracias también a todos los que nos seguís en el podcast y en el canal de YouTube, y os animamos a comentarnos vuestras experiencias y, por supuesto, si queréis, a dejar vuestra consulta para asistir a terapia personalizada con Enia y que os ayude a conoceros mejor y a sentiros mejor. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, adiós.